Buenos días, hermanos. Es una bendición estar aquí en la casa del Señor reunidos. Pues hoy quería compartirles a un pequeño mensaje que tal vez es muy famoso y común It's very famous and common. tal vez muchos de nosotros lo conocemos, que es San Juan 3:16. Maybe some of us know it. John 3:16. Y vamos a leerlo, por We're going favor. to read it. Bueno, y entonces lo que aquí la palabra del Señor nos dice es: So the Lord porque de says, tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, para que todo aquel que ha, para que todo aquel que ha dado a su Hijo unigénito, para que, bueno, a todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en esta pequeña parte Here, donde dice: porque de small tal part. manera amó Dios al mundo. because Esto lo relaciono mucho con mi Love the vida. world. Cuando comenzaba yo aquí a venir when I casi began to come en here los servicios los domingos to a y few entre services on semanas, Sundays and sometimes during the week, siempre cuando salía yo de aquí, llegaba a mi sometimes every time I carro, left siempre and I me went to my car, preguntaba, I always asked myself, ¿por qué tanto me amas, Señor? why, Lord, why do you love me so much? Siempre me preguntaba esto, I always y ask this, más no sabía yo que aquí but I estaba la didn't respuesta know a lo que here yo was me the preguntaba en mí answer mismo. from the question I asked Y myself. entonces se preguntarán ustedes por qué me preguntaba yo esto. And if you ask yourself Debido why a I asked que myself this, let's say a las debilidades de la carne, a through las weaknesses veces from que the le he flesh, fallado a mi Dios. Y sometimes I tal would vez fail my todos God. nosotros hemos pasado por lo mismo también. And some of us have gone through this as Y, well. y, y sé que es muy difícil. I know it's Es very inevitable, hard. como lo dijo el Señor Jesús, es Like the Lord Jesus Christ inevitable said, que no haya it's pecado en el mundo. inevitable that there may Pero- not be any sin in the world. Pero viéndolo bien aquí, But looking at it clearly here, como lo dijo el apóstol Pablo en Like Romanos Paul said 7:19, in Romans llegué a un momento, 7:19, bueno, creo que tal vez todos nosotros nos hemos llegado a sentir it como came to this de moment, tantas maybe we've veces que all le been. fallamos a Dios, Sometimes we fail nos God. llegamos a sentir como tan, como lo dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. We feel so miserable. En Romanos 7:19 In Romans al 25, 7:19 to 25, aquí está algo bien claro a there's cómo lo something very podemos clear ver. here. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que él me está a mí, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí en el versículo 24 dice: 24. miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. 25. Así que yo mismo con la mente sirvo al Señor, más con la carne a la ley del pecado. Aquí el apóstol Pablo estaba Here, pasando Apostle por Paul unos momentos is going through some moments donde era muy difícil where it was very hard to controlarse, control himself. pero si miramos en este But if we versículo de see San in Juan this verse, 3:16, in aquí está 16, la vida eterna para todos here is nosotros. eternal life for all of us. Aquí vemos que aquí tenemos buenas noticias. Here we have good news. Y aquí el Señor Jesús nos garantiza Here the una Lord vida Jesus Christ perfecta, tells us that we're going to have a perfect una life vida perfecta después de la muerte, after death. que después de esta vida terrenal, y que After también this nos worldly dice en life. Hebreos 4:16 Hebrews para 4:16. que Él nos abre Él nos abre los brazos para recibirnos receives us with open en el arms, momento que nosotros nos sentimos tan débiles, And in the en times el that we momento feel que so tal vez weak, pasamos por un momento que maybe no in the times tenemos we go through a control moment ni that we de, don't have a ni de control, nosotros mismos. on ourselves. Entonces aquí en Hebreos 4:16 Here in nos Hebrews dice: 4:16 it acerquémonos says, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro.
Aquí el Señor Here the Lord nos recibe tal receives como us somos. just how we are. No importa lo que hayamos hecho, Doesn't matter por lo what we que hayamos did, pasado. something in the Aquí el past. Señor es tan The Lord is so misericordioso merciful. que comparándolo con el amor del ser humano And comparing no es it nada to que humanly ver, love, it's porque nothing to compare. entregó a su propio He Hijo gave his para only cargar son la culpa de todos nosotros, to carry all of our que faults. no merecíamos ni la gracia ni el We perdón didn't de Él, deserve the grace pero el Señor se or compadeció tanto de sorry from nosotros him, que but he mandó a felt su sorry for us propio that Hijo. he sent his only El son. profeta Isaías nos dice en The 61:10, prophet Isaiah tells us, en gran manera me gozaré con Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, Isaiah justicia, 61:10. como a novio activo, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Wow, esta es una escritura que nos da muchos ánimos. This verse gives us so much Más abajo encouragement. aquí en Isaías 53:3 nos dice In Isaiah 53, lo que el Señor 3, Jesús padeció por nosotros. Jesus appeared for us. Lo que él sufrió por causa de What he went nosotros, through for us, por el amor, for the love, por la sangre que for Él the derramó blood en esa that cruz. he shed on that cross. En Isaías 53 dice, Isaías despreciado y 53. desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no estimado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, de Dios abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, 7. no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por rebeliones de mi pueblo, fue herido, y se dispuso con los impíos. Su sepultura más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte a los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. A pesar de lo malvado que nuestro corazón Even how fue en evil our algún heart tiempo, was in one el time, Señor aún así Lord tuvo misericordia still had de mercy nosotros. upon us. Él cargó con nuestras He debilidades, had con our nuestros weaknesses sufrimientos. and our sufferings. Y aquí vemos también here de we que see also en Isaías dice que In Isaiah, su muerte fue el pago por su muerte fue el his pago death por was nuestra payment paz. for our peace. Y es un amor incomparable And que it's Él a nos ha love that's incomparable demostrado. that he has given us. En ese día, el viernes That day, en la noche, Friday night, por la tarde, cuando
cuando él iba a ser when he crucificado, was going to be crucified, él cargaba con su cruz y he was cayó carrying a una cross, vez and he y fell otra one vez, time and again. y los judíos no The dejaban de Jews azotarlo. did not stop hurting him. Y él no cayó porque él era débil, sino que didn't fall cayó 'cause he was porque weak, but he cargó fell. con nuestras culpas. Because he Él fell sobre from él llevaba our nuestras, sins. todos nuestros lamentos, He fell todas from nuestras carrying our debilidades, limitations, y our abrió un nuevo weaknesses. camino que nadie le hubiese abrido en esta vida And that's a path para that no one could have podernos opened. reconciliar con nuestro Be Padre, able to reconcile with our porque Father. no había otra forma There was no other way de poder llegar hacia Él. to be able to Porque, come to Him. como verán, el pecado Because as abundaba you may tanto there hasta was que so Él much llegó, sin until y He por su came, muerte, and for His death, por su muerte ahora somos salvos, for ahora us that we are tenemos vida now eterna saved, we have gracias a eternal Él. life. Thank you to Him. Y aquí el apóstol Pablo, Here in Apostle Paul, en Romanos 8:32, in Romans nos 8:32, dice he says que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Tanto nos amó el Dios He loved us so Todopoderoso much, que our entregó a su Father. propio Hijo. He En gave pocas his only palabras, son. aquí en Romano dice que ni a few su Hijo words in perdonó, Romans. sino que lo entregó para salvar a He toda la humanidad, delivered his sin son to merecernos, save us without sin being worthy. merecernos. Hoy en día tenemos la Today, salvación we have gracias a salvation Él because gratuitamente. of Him. Por su Freely. sangre fuimos comprados. Through His blood we have been bought. Por su sangre. Y hay otro versículo que me There's gusta another verse mucho, that I like a lot. que es Filipenses It's 2:5, que aquí lo 2:5. dice todo. And here it says everything. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gracias, nuestro Dios. Thank you, our God, Gracias, Dios mío, por Thank el you, God. sacrificio que for the sacrifice. estamos muy agradecidos. Sabemos so de que thankful. nunca vamos a pagar esto, We know we'll never pero be able to repay you. gracias al Señor But Jesús, thank you to quien Jesus dio su Christ, vida en esa cruz that gave His life on the y cross, nos dio vida and He gave us y nos life, hizo reconciliarnos con and He nuestro made us Dios, reconcile with our God. cosa que tal vez nosotros no Things that merecíamos. maybe we did not deserve. Y ahora estamos aquí para Now we adorarle are y here to servirle. worship Him and serve Y Him. no le adoramos porque We don't worship Él lo Him necesite, sino because He porque se needs lo it, merece. because He Por lo deserves bueno y it, fiel que Él es con because how good and nosotros, faithful He is with us. a pesar de nuestros No caminos matter donde hemos our estado, y paths, aún where we've así been, estamos muy débiles, or pero we're weak, aún así seguimos but confiando en with that Él, we y keep sabemos de trusting in que Him, algún and we día cuando Él know that one regrese day when He comes estaremos back, allá we'll be with Him, donde Él nos ha preparado ese lugar, He has donde prepared that seremos place, ciudadanos del reino de los cielos. where we'll be citizens of His kingdom. Bueno, y esto ha sido todo por mí. This has been Vamos a everything for orar me. por Let's pray. el resto del servicio. For the rest of the service, Padre Santo, te damos Holy gracias, Father, Señor, por we give you traernos thanks aquí, Dios mío. for bringing us Gracias, here. Señor, Thank por you, ese Lord, sacrificio que the hiciste en esa sacrifice cruz, Señor. that you made on the cross. Gracias, Dios mío. Thank you, Padre Lord. Santo, te pido, Señor, Holy que Father, I abra ask nuestros you corazones, Señor, that you para will seguir open our hearts, regocijándolos en ti, mi Dios, Let us y keep focusing para on seguir you, escuchando so we el can resto del keep servicio, Señor. listening Bendice también to al the pastor, service. Please Señor, bless the pastor as que well. usted nos va a hablar a través de you su mensaje will también, talk to us through His Señor, y que message also. nos va a edificar. It will edify Gracias, us. Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias. Thank Gracias en el you. nombre del Señor Jesús. In the name of Amén. Jesus Christ, amen.